Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho cariño, mucho afecto su amigo Iván Robles desde el grupo ROCAF, la nueva FM 94.7, y estamos aquí en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, iniciando este programa que es realizado para todos ustedes, La Voz de la Justicia. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema que ya habíamos abordado hace algunos meses y que surgió acerca de de esta serie, de esta película que está en esta plataforma más importante de streaming en México, y que se llama esta película Duda Razonable. Un tema que en su momento dio mucho revuelo, ya que este tema que se abordaba en este documental era acerca de 3 personas que en Tabasco, 4 al inicio, después 3, habían sido detenidas y procesadas por un delito de secuestro. Pues déjenme comentarles que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un tiempo atrajo este tema, que también dio mucho revuelo, dio mucho comentario, ya que pues muchos abogados en la República entraron al estudio, al análisis de esto que se desarrollaba en esta película que se denominó Duda Razonable, y que ahora la Corte, me parece, en lo particular creo que hubo la intervención de la Corte pues por el revuelo que causó la película, la indignación que en su momento también resultó en todas aquellas personas que estuvieron viendo esta película, este documental, y que muchas personas, independientemente de que algunas se sorprendían por la trama de lo que estaba sucediendo en este documental, pues algunos otros existía un acto ahí de tristeza, ya que pues esta circunstancia es un aspecto que sucede comúnmente, es muy normal que suceda en nuestro México. Afortunadamente para las personas que los protagonistas de este documental, pues sí existió la posibilidad para que la Corte interviniera y hiciera un estudio en favor de ellos, pero desafortunadamente para el grosor de las personas que están en una posición difícil de llevar un procedimiento donde le han fabricado delitos y son torturados, pero que no han tenido la fortuna de que se le haga una película, pues la verdad es que la Corte o las Cortes en México no resuelven de la misma manera. Vamos a estar platicando entonces acerca de este tema, y es que después de 7 años y medio en una cárcel de nuestro estado vecino de Tabasco, Gonzalo García, Juan Luis López y Héctor Muñoz van a ser liberados. Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido unánimes al considerar que las pruebas de la Fiscalía fueron insuficientes para condenarlos por esta tentativa de secuestro, y han concedido un amparo liso y llano que implica su liberación inmediata. En una sesión que ha dejado al descubierto las deficiencias e irregularidades de los agentes del Ministerio Público y jueces involucrados en el caso, tratado en el documental de este streaming, Duda Razonable,
el Pleno del Alto Tribunal de México se ha erigido como herramienta para corregir una grave injusticia. Digo, esta resolución deja muchas cosas a analizar. La mala actuación o las malas actuaciones de las fiscalías. Porque déjeme decirle que si bien es cierto, este tema surgió por este caso de duda razonable que se refiere específicamente a un juicio que se llevó en el estado de Tabasco, no es el único estado donde está sucediendo este tipo de circunstancias. Desafortunadamente existen otros muchos más estados y Chiapas es uno de ellos donde hay un completo donde el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado están a las órdenes de una serie de personajes que su función no siempre es el bien de la ciudadanía, que la función está más en resolver en muchas ocasiones, déjenme decirles, en base a cuestiones netamente políticas, en base a cuestiones donde hay un interés determinado, que en base a la justicia y a la ley. Y pues esto, como dice el dicho, para muestra basta un botón. La verdad que este cambio de sistema que pensábamos que iba a ser pues en beneficio de la justicia, pues la verdad que nosotros los mexicanos somos muy buenos para mexicanizar todo, y en esa mexicanización, si existe esta palabra, pues corrompemos. Y me parece que eso es lo que hemos hecho con el sistema de justicia acusatorio o de juicios orales, como comúnmente lo llamamos, ¿no? Un sistema que tenía finalidades muy interesantes, donde una de las principales, bueno, entre otros, porque hay muchos temas muy interesantes que pretende o que pretendía, no sé cómo decirlo en este momento, este sistema, pues entre ellas era aplicar una verdadera justicia en México, donde se exigiera a través de los jueces que iban o que están presentes en las audiencias y que iban a escuchar a las partes bajo un principio de publicidad, donde iban a estar presentes personas del público, y que estas personas del público se iban a dar cuenta de una buena, mala, incorrecta, negligente, errónea o corrupta actuación del Ministerio Público, del asesor jurídico, del juez o del abogado defensor. Se iba a pretender que la función del Ministerio Público estuviera restringida a que fuera un actuar de forma correcta, ¿no? Me parece que ahorita ya la problemática ya rebasó a la función del Ministerio Público, y estamos en la problemática en los poderes judiciales, en el juez, como lo que sucedió en Tabasco con este tema de duda razonable, donde si bien es cierto lo que dicen los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vamos a comentar ahorita, hay temas de pruebas insuficientes,
o tema de una incorrecta actuación del Ministerio Público, pues todo esto es en complicidad con los jueces, ¿no? Entonces, me parece que ahorita el punto más relevante es esta permisibilidad, esta posibilidad de aceptación que realizan los jueces para que una mala actuación del Ministerio Público, una actuación errónea del Ministerio Público, una actuación corrupta del Ministerio Público, plagada de errores dentro de las investigaciones, incluyendo torturas y malos tratos. Aún así, los jueces, advirtiendo este tipo de circunstancias, aceptan los procedimientos, vinculan a proceso, llevan a juicio a las personas que se encuentran en esta posición, inclusive, como en el caso de Tabasco, sentencian a los acusados e imputados, pues es con su permiso, con su actuación, con el hecho de que ellos saben que hay una incorrecta actuación del Ministerio Público, pero que se le está ordenando que actúen de esta forma. Nosotros nos vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos. Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Estamos platicando acerca de esta intervención por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde resuelve este tema de este documental que se llama Duda Razonable, que ustedes lo pueden ver en esta plataforma de streaming más importante en México, y pues que dio mucho revuelo, decía yo hace un momento, y que nos lleva a que tenga que intervenir la Corte, y resuelve concediendo el amparo a estas 3 personas que llevan a cabo este juicio, y pues que se les dicta una sentencia y después se aumenta la penalidad. Y vamos a comentar el preámbulo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? El 20 de junio del 2015, Héctor Muñoz sufrió un accidente de tráfico con una camioneta frente a una gasolinera en la ciudad Pemex, allá en Tabasco, tras una riña con el conductor identificado como las iniciales ACP, y de recibir un disparo en la mano. Héctor fue detenido y acusado de haber intentado secuestrar a este individuo. Además de él, los agentes arrestaron a otros 2 hombres, Gonzalo García y Juan Luis López, que estaban descansando dentro de su vehículo en esa misma gasolinera. Los acusaron y los presentaron como una banda de secuestradores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado probado que los policías no pidieron grabaciones del lugar de los hechos, no entrevistaron a ningún testigo, se contradicen entre sus versiones, no identificaron ningún indicio, no encontraron ninguna comunicación entre los 3 hombres, no aseguraron armas, ni respetaron la cadena de custodia de los objetos y vehículos involucrados. La única testigo de los hechos defendía la inocencia de los acusados. Nada más ser detenidos, los 3 hombres fueron llevados a un edificio secreto de la Fiscalía, donde fueron torturados, sufrieron golpes y ahogamientos con bolsas de plástico. 2 días más tarde, el Ministerio Público concedió que no había pruebas suficientes para probar la tentativa de secuestro y ordenó su liberación. Sin embargo, en el primero de muchos giros inverosímiles, los agentes los detuvieron entonces por el secuestro de la hermana de esta misma persona, ACP, identificada con sus siglas GLP, que había sucedido el 26 de mayo del 2015.
La entrada en escena del documentalista Roberto Hernández y del abogado Andrés Andrade consiguió en junio del 2017 la absolución de 3 hombres por el delito del secuestro de GLP. Los hombres tenían fuertes coartadas para el día en que la mujer había sido privada de la libertad, un crimen para el que además ya habían otros hombres detenidos el mismo día que tenían que ser puestos en libertad. La fiscalía evitó relanzando la acusación por el intento de secuestro de ACP y a que habían pasado 2 años y no había ninguna prueba nueva. Fueron vinculados a procesos y enviados a prisión preventiva oficiosa. En febrero del 2018 comienza el juicio oral en la tercera sala penal de oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Ese proceso judicial que consideró culpables a los 3 hombres y los condenó a 3 años y 6 meses de cárcel es el que ha sido analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros han considerado que se violó de forma absoluta el derecho a la presunción de inocencia de Gonzalo, Juan Luis y Héctor, y que los jueces recargaron a los acusados con la responsabilidad de probar su inocencia, cuando es al contrario, la fiscalía es quien debe probar la culpabilidad del acusado. Este caso exhibe una insuficiencia probatoria tan patente que la defensa pudo haber ejercitado el derecho a guardar silencio, es decir, pudo haberse callado, pudo no haber ofrecido una teoría del caso de los hechos, y aún así estaríamos en condiciones de afirmar que la fiscalía no reunió elementos necesarios para soportar la carga probatoria que le correspondía. Ha sido señalado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ponente del proyecto en el cual quedan en libertad estas 3 personas. Podríamos decir que al fin la justicia se impuso, ¿no?, ante estas adversidades de estas 3 personas, ¿no?, estos intervenciones corruptas y plagados de errores, tanto del Ministerio Público en comparsa y en compañía de los jueces que participaron, ya que allá en Tabasco el tribunal de enjuiciamiento son 3 jueces, a diferencia aquí en el estado de Chiapas que solamente es 1. Perdón. Pero es cierto, a estas personas, a estas 3 personas, al final se les hizo justicia, imperó la justicia, pero sigue dejando este mal sabor de boca. Imagínense estas personas que estuvieron 7 años y medio en prisión por un delito que no cometieron, y aunque exista la posibilidad de llevar un procedimiento para que se le pueda hacer una reparación del daño, el tiempo ya nadie se lo regresa. Los 7 años y medio que las personas estuvieron en prisión, nadie se los va a regresar. Lo que se hayan perdido en 7 años y medio, la verdad es que ningún dinero en el mundo va a poder resarcirle este daño. Y lo peor, que no es el único caso que existe en México, ¿no? Esto es lo peor, que los ministerios públicos y los jueces, aun cuando existan este tipo de resoluciones, aunque se les diga estuviste mal, actuaste de forma incorrecta, fuiste negligente, no conoces el sistema, permitiste que el Ministerio Público realizara este tipo de circunstancias y tener elementos, o peor aún, ayudaste al Ministerio Público, pero para los jueces no pasa nada, solamente es un amparo y ya.
no hay una llamada de atención, no hay una suspensión de sus actividades o algo donde realmente le duela. No se le suspende sus pagos, porque en muchos de los casos los ministerios públicos hacen este tipo de acusaciones, este tipo de circunstancias, porque su superior se lo ordena. Y muchos ministerios públicos, aunque saben que no tienen esos elementos, no cuentan con ellos, existe la presión del superior o la presión que le están generando al superior, al fiscal general, y este ordena que se haga. El Ministerio Público lo tiene que hacer porque no quiere perder su trabajo. Si ya no trabaja en el Ministerio Público, pues aunque tenga estudios como abogado, muchas personas no se sienten cómodos fuera del sector público. Pero me parece que lo peor que puede suceder es que los jueces, que déjenme decirles, los jueces representan uno de los tres poderes en México, el poder judicial. Que el poder judicial pues tiene un magistrado presidente del poder judicial que es nombrado por los congresos locales o el federal, que siempre van a estar, o por lo menos han estado, bajo las órdenes del gobernante en turno, ya que es el presidente de la República o el gobernador en turno quien propone una terna al Congreso, a los congresos, para que estos voten por la persona que va a fungir como magistrado presidente del Poder Judicial del Estado en donde sea. Es el único poder que no es electo por voto del pueblo. Aunque ahorita, a colación de esto y a propuesta del presidente de la República, donde está o propuso y que no pasó en esta reforma electoral, yo he escuchado varios diputados, sobre todo de la oposición, donde dicen que no es adecuado, que no está bien, que no es correcto que el ciudadano vote, en este caso en particular, que votara por los consejeros de esta de la autoridad electoral que pretendía el presidente de la República. Y yo escuchaba a un senador del PAN que decía que bueno, entonces significaba que si la ciudadanía votaba, iba a votar por el más carismático, el más popular, pero no porque el que más tablas, ¿no?, más conocimiento tuviera. O sea, me parece que lo que dicen estos señores es que pues nosotros somos unos tontos, los ciudadanos somos unos tontos, y que los únicos que tienen esa posibilidad de poder analizar quién es el más adecuado son ellos, ¿no? Solamente ellos. Los ciudadanos no. Y pues entonces, si lo incorrecto, si lo que no está bien, si lo que no es adecuado es que el ciudadano vote por a elección por el tercer poder, ya que el poder legislativo y el poder ejecutivo en México, o sea, llámese
presidente de la República, gobernadores o presidentes municipales, es a voto directo del pueblo. Y el legislativo, llámese diputados locales o Cámara de Diputados federales y senadores, también es a voto del pueblo. Pero entonces,